¿Qué tal? Vamos a seguir con nuestros estudios de la primera carta a Timoteo y ahora nos toca empezar el capítulo número 2. Pero antes de eso quisiera plantear algunas preguntas y que nos la contestemos lo más objetivamente posible. ¿Qué haríamos frente a un gobierno que toma decisiones las cuales no compartimos, las que quizás hasta dañan los intereses generales de la gente a favor de unos pocos? ¿Qué decimos de aquellos que utilizan sus puestos de autoridad para enriquecerse a sí mismos? Corrupción. ¿Qué diríamos de un gobierno que persigue o quizás hasta mate a un grupo del pueblo porque no le son afines a sus pensamientos, su ideología, sus intereses? Creo que si somos honestos, los estaríamos mínimamente criticando, quizás haciendo manifestaciones en su contra, y en una de esas hasta apoyaríamos una rebelión. Pero justamente esta era la realidad de lo que estaba sucediendo en el tiempo en que Pablo escribe esta carta. Allí estaba gobernando Nerón, un maniático, un pervertido, un asesino que asesinaba a sangre fría a todos que pudieran ser de algún peligro para su puesto, incluyendo a su propia madre y el hermanastro. Aparte usaba a los cristianos como chivos expiatorios para sus intereses soberbios de la remodelación de Roma, después de mandar incendiar los caseríos para reconstruirla más linda. La persecución de los cristianos fue atroz. Los usaba como antorchas vivas en sus jardines para las fiestas. Los tiraba a las fieras y los ejecutaba de una forma muy variada y inventaba cada vez peores sistemas para hacerlo. Recordemos que el que escribió esta carta, el apóstol Pablo, fue encarcelado 2 veces en forma injusta y luego ejecutado por Nerón. Ahora, teniendo en cuenta este trasfondo, Pablo escribe esta carta. Y ahora miren lo que dice. Dice allí en el versículo 1 del capítulo 2: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque este es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hasta aquí por el momento. Entonces vemos una exhortación de parte del apóstol Pablo, de alguien que estaba bajo un gobierno totalitario, un gobierno atroz, un gobierno injusto, y nos presenta esto. Ahora, quisiera hablar acerca de la intercesión, que es el tema central de nuestros versículos. En primer lugar, vemos allí la urgencia de la intercesión. Esto es lo que plantea el apóstol Pablo. Vemos que por alguna razón allí en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, esto de interceder por los inconversos y específicamente por el gobierno se había perdido. La cuestión es que Pablo es bien enfático al introducir el tema. Exhorto ante todo. Evidentemente no era un tema menor. Esa expresión exhorto tiene la idea de llamar a alguien al lado para luego hablarle, transmitirle una idea. Pablo llama aparte a los creyentes de Éfeso para recordarles algo que estaba por encima de todo lo demás. Todo creyente es exhortado respecto a la gran responsabilidad que tiene frente a todos los hombres y en especial respecto a las autoridades. ¿Qué hay que hacer? Rogativas, lo que significa primariamente una necesidad. Y esta es la clase de oración que es motivada por una gran necesidad. ¿Cuál era la necesidad de todos los hombres y específicamente el gobierno? Y para que crean. La salvación. Cuando dejamos de fijarnos tanto en nosotros y vemos cuál es la mayor necesidad de todas las personas, de todo ser humano, nos tendría que urgir esto de interceder por la salvación de las almas. Usa luego la palabra oraciones,
que indica un vivo deseo del alma, o sea, algo que surge de lo profundo de nuestro ser. Orar por estas personas. Añade la expresión peticiones. Es un término técnico que se utilizaba para llegarse a un rey con una petición. Por lo tanto, es un pedido que se hace con toda reverencia, pero también demuestra la urgencia, la necesidad, porque uno va a la instancia máxima. Y esta, en este caso, es Dios. Una urgencia en presentar esta intercesión por todas las personas, especialmente las autoridades. Y luego le añade todavía acciones de gracia. En este contexto, estas acciones de gracias, esas gratitudes se encuentran relacionadas con las peticiones a favor de los inconversos. Entonces, gratitud en cuanto a qué? Respecto a la posibilidad de que puedan ser salvos. Podemos agradecer a Dios que este es su deseo, que ellos sean salvos. Entonces, tenemos allí en primer lugar la urgencia respecto a la intercesión, pero también tenemos el objetivo de la intercesión. En primer lugar, esa intercesión no excluye absolutamente a nadie. Nuestra oración debe ser a favor de todos los hombres. La expresión hombres acá se refiere a todos los seres humanos. Nuestra oración debe estar enfocada a la humanidad entera. Debemos interceder por ellos, por su salvación. Lógicamente, podríamos empezar con los que están más cerca de nosotros. En lo personal me sirvió muchísimo hacerme listas de oración, donde distribuyo a lo largo de la semana todos los inconversos que conozco por los cuales oro en forma específica. Esto pueden ser familiares, pueden ser vecinos, amigos, compañeros, etc. Pero luego el apóstol Pablo nos pone un grupo por el cual tenemos que orar de una forma especial. El versículo 2, por los reyes y por los que están en eminencia. Todo creyente debe orar por el gobierno bajo el cual está. No importa si este gobierno es bueno o es malo, si se lo haya votado o no, si es del partido que a uno le agrada o no, si es corrupto o no. No tiene nada que ver. E inclusive si fuera perseguidor o no, da igual. Los creyentes tenían que orar por el gobierno bajo el cual estaban en este momento el apóstol Pablo bajo Nerón. Por ese gobierno tenían que orar. La única razón por la que habría que desobedecer a un gobierno es cuando exige algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Ahí vale lo que decían Pedro y Juan, que era más necesario obedecer a Dios que a los hombres. Ahora vemos la intercesión. En segundo lugar, vemos la razón de esta intercesión. Pablo nombra tres razones que tenemos que aplicar o por las cuales aplicamos eso de interceder por todas las personas y especialmente el gobierno. En primer lugar, hay una razón personal, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quieta, para que vivamos en forma quieta, tiene la idea de una tranquilidad que surge respecto a circunstancias externas. Pero luego le añade el concepto de reposadamente. Esto denota una tranquilidad que surge de lo interior, no causando perturbación a otros. O sea, de afuera y de adentro, una tranquilidad. A su vez le añade el concepto de piedad, para que podamos vivir en piedad. O sea, es eso que caracteriza una actitud que busca constantemente a Dios, que vive en función de Dios, que busca agradarle a Él. Es una expresión muy repetida justamente en las cartas pastorales. O sea, primera, segunda, Timoteo y Tito. Demostrando la necesidad imperiosa de que el creyente viva una vida que agrade a Dios. Y luego también tenemos que interceder por las autoridades para que podamos vivir en honestidad, que significa una seriedad, dignidad. Está enfocado hacia afuera, hacia los demás. Primero, la piedad está enfocado a una relación cercana con Dios. Es algo personal, íntimo mío, nuestro. Pero luego también la honestidad es el reflejo de esta cercanía con Dios hacia afuera, la vida, la conducta frente a las personas. Por lo tanto, la razón de esta intercesión constante
¿Es de nuestro propio interés? El hecho de vivir bajo un gobierno que nos mantenga la paz en el país redundará en bendición para nosotros en primer lugar. Nos hace estar en tranquilidad desde afuera y desde adentro, pero también sirve de testimonio para los que están afuera. Eso facilita una vida cercana a Dios y a su vez de testimonio a los inconversos. Y esto, como dice el versículo 3, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces tenemos una razón personal, pero también hay una razón celestial. Pablo utiliza ese concepto de Dios nuestro Salvador para hacer nexo con el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, el deseo de Dios, no el decreto. La palabra tiene esa, esa dirección. No es la expresión habitual para aludir a la voluntad de Dios, sino es un deseo íntimo de Dios. Él quiere, Él desea que todo ser humano sea salvo. Por lo tanto, este versículo no nos enseña algo relacionado con una salvación universal. Que todos vayan a ser salvos. No, no, no. Es el deseo de Dios que todos sean salvos, pero no todos lo serán. No todos vienen al conocimiento de la verdad, que es otra expresión de decir que se conviertan. Entonces, en el hecho de orar por los inconversos y orar específicamente por nuestras autoridades, nos estamos identificando con el deseo íntimo de Dios. ¿Lo hacemos? Entonces tenemos una razón personal, una razón celestial, pero también tenemos un camino esencial. Para poder llegar a ese conocimiento de la verdad, para poder ser salvo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer cada persona? Y creer en Jesús. Lo dice el versículo 5, un versículo magistral, lo conocemos bastante, pero tiene una verdad profunda. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hoy en día existen muchas religiones que afirman tener personas, intermediarios, llamémosle santos, actitudes, obras, caminos, religiones, lo que fuera, para satisfacer a Dios, para poder llegar a acercarse a Dios. Pero la Biblia nos señala uno solo, y este es Jesús. Para que pudiera ser nuestro mediador, tenía que ser completamente Dios y completamente hombre, como nos resalta justamente este pasaje. Tenía que ser hombre para poder identificarse plenamente con nosotros, pero por otro lado también para poder morir en representación de la humanidad. Dios no puede morir, el ser humano sí. Entonces Jesús tenía que tener esas dos naturalezas, completamente divina y completamente humana. La humana para relacionarse con nosotros, identificarse con nosotros, ser uno como nosotros con excepción del pecado, para luego tomar nuestro lugar y morir allí en la cruz. Y con eso se hace el nexo con Dios, porque Él también es Dios. Jesús, al ser Dios, podía perdonar pecados, lo que el hombre no puede. Por lo tanto, qué triste, qué inservible es la intercesión de un humano, y menos aún un otorgamiento de perdón, como a veces escuchamos, ahora todos están perdonados. ¿Quién son? ¿De dónde sacan ese derecho, esa autoridad? Acá la Biblia es bien enfática, solo hay un mediador, solo uno que puede hacer esto. No es ningún ángel, no es ningún santo, no es ninguna virgen, no es un papa, no es una religión, es Jesucristo. Jesús fue el que se dio por rescate, dice allí. Esa expresión es maravillosa, significa el pago, un precio pagado para redimir, para sacar a alguien que está encarcelado y otorgarle la libertad. Entonces Jesucristo, al morir, pagó el precio para que toda persona pudiera ser libre del pecado, de la culpa, la condenación eterna. Si todavía no recibiste este regalo, déjate redimir. Jesucristo ya pagó el precio de tu culpa.
No tienes que buscar, hacer, invertir en religiones, en obras o personas. Busca a Jesucristo. Recibí el perdón de Dios a través de este mediador que entregó su sangre en la cruz. La salvación está disponible. El deseo de Dios es que te salves, si todavía no lo eres. Ahora, de esta redención se dio testimonio a su debido tiempo, dice el versículo. Por un lado, podríamos decir, fue anticipado en la Escritura y por otro lado, fue el tiempo definido por Dios. Dios decidió enviar a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo, como dice también Gálatas 4:4. Esta redención se llevó a cabo. Allí se cumplió el plan de Dios. Ahora, frente a esta intercesión que tiene una razón, también llegamos a una comisión. En primer lugar, la comisión del apóstol Pablo. Para que el deseo de Dios, la salvación de la humanidad, se pudiera realizar, Pablo recibió un encargo especial. Dice en el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad de Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Como en el tiempo de Pablo, también hoy la mayoría de las personas no son judías, son gentiles. Ellos también tenían que escuchar el mensaje de salvación de Dios. Por lo cual Pablo fue puesto como predicador. Esto significa un heraldo, alguien que habla por otro. Fue un apóstol, un enviado. Tenía una meta, un propósito específico. Era un maestro, un enseñador que podía transmitir las verdades bíblicas de tal forma que los oyentes la entendieran, y lo hacía con total honestidad y veracidad. Y él quería cumplir con esa comisión, con esa tarea asignada. Para nosotros vale esto también. Nosotros también tenemos un llamado de parte del Señor. Tenemos la comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Todos necesitan saber, todos necesitan conocer esta verdad. A todos se les tiene que predicar de esta fe. Ahora, no solo Pablo tenía esa comisión. La comisión está destinada también a todo varón. ¿Qué tenía que hacer todo varón? Ahora se cierra el círculo de este pasaje. ¿Con qué habíamos empezado? Con una oración, o más bien una intercesión por todos los inconversos. Y ahí Pablo vuelve al concepto de la intercesión. Y para ello dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. El apóstol introduce esta frase, quiero pues, en base a lo visto anteriormente, la necesidad, el deseo de Dios, la urgencia de esta comisión. Entonces indica una norma inspirada para la guía de la oración en las congregaciones. Todo lo que está a partir del capítulo 2 está enfocado al culto en la iglesia, o sea, cuando la iglesia se reúne. Y allí aparece que estos hombres tienen que orar en todo lugar, en todas las iglesias. La palabra hombres allí no es humanidad, no se refiere a las personas en forma genérica, sino se refiere específicamente a los varones. Nunca se usa de otra forma en la Biblia, solo se usa para el sexo masculino. Como se ve por el contexto que sigue, esto es una orden entonces dada para cuando la iglesia se encuentra reunida. Pero eso de la oración del varón, la intercesión del mismo, la guía en la oración, tiene que ir acompañado por ciertos requisitos. Los varones tienen que orar, sigue diciendo el pasaje, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Aquí no se hace tanto énfasis en la posición física en la oración, porque en la Biblia encontramos muchas diferentes. Me gustó algo que escribió MacArthur al respecto, se los voy a leer. Pablo no insiste aquí en una postura específica que sea necesaria para orar, sino en un requisito previo para la oración eficaz. La palabra utilizada para
manos santas significa incontaminadas o no manchadas por la maldad. Las manos simbolizan las actividades en la vida cotidiana, así que manos santas representan una vida santa. Ahora bien, la base para una vida de oración eficaz es justamente una vida en santidad, en justicia. La santidad es un requisito interior previo para que la intercesión sea eficaz. ¿Cómo nos vamos a acercar al santo Dios si vivimos conscientemente en pecado, sin haber arreglado nuestra propia vida? ¿Cómo se acercaba el sumo sacerdote allí al trono de Dios, al lugar santísimo, y venía con sangre por sus propios pecados, para luego poder interceder por los pecados del pueblo? Y eso es lo que también nosotros tenemos que hacer. A esto se suma una vida que está en paz y amor también con los demás. Cuando hay ira, amargura, resentimiento contra otra persona, evidentemente se perdió la santidad y queda cortado el nexo con Dios. Hay algo que interrumpe la comunión. Por lo tanto, el Señor nos insta a solucionar cualquier problema interpersonal antes de venir a orar. Lo podemos ver en Mateo 5, 23 en adelante, 6, 15, 18, 35. Diferentes pasajes que justamente nos muestran la necesidad de haber perdonado, haber descargado cualquier pecado para luego presentar nuestra ofrenda en la presencia del Señor, para poder venir a interceder por otras personas. Si no hemos arreglado nuestro problema, ¿cómo vamos a estar intercediendo por otros? La palabra que utiliza contienda tiene dos áreas o dos enfoques. Significa separación de razonamiento, pero también, podría significar una división, o sea, una pelea, pero también tiene la connotación de duda, porque se refiere a la vacilación, al compromiso individual de orar. Si fuera el primer significado, simplemente sería un paralelo a lo dicho ya de que la oración sea sin ira. Por eso es más probable que sea la segunda opción, de orar sin dudar. Eso también tenemos varios pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto. Las oraciones tienen que estar marcadas por la fe en el actuar divino. Por lo tanto, vemos una serie de condiciones interiores del varón que en la iglesia se pone con la tarea de la intercesión para que sea acepta frente a Dios. Entonces la oración del justo se vuelve eficaz cuando cumple con estas características. Ahora, ¿cuál es el tema central de nuestro pasaje? Es el deseo de Dios de salvar a cada persona, de que el mensaje del Evangelio le llegue a cada persona. Y por lo tanto, se nos insta, se nos llama la atención a interceder por ellos, interceder por todos los inconversos. Es un requerimiento importantísimo el orar por todos, poniendo énfasis en orar por las autoridades. En lugar de criticarlas, atacarlas, oremos por ellos, para que el Señor les dé sabiduría para gobernar bien el país, pero sobre todo para que conozcan a Cristo como su Salvador. Entonces, viendo el deseo de Dios, viendo la urgencia, la fuerza con la cual Pablo presenta esta orden, ¿tenemos el mismo deseo de Dios de que las personas se salven? ¿Cómo lo manifestamos? ¿Qué hacemos? ¿Por cuántos inconversos estamos intercediendo? Alguien dijo algo así, no me acuerdo bien la frase, pero algo así como que la influencia del creyente se mide en función de la cantidad de personas por las cuales intercede. Entonces la pregunta es, ¿seremos personas influyentes? Dios nos quiere usar en ese ministerio, un ministerio fundamental, un ministerio de muchísima importancia, pero también un ministerio muy descuidado. Entonces intercedamos, dediquemos tiempo para orar por todos los inconversos, que conozcamos y también por los que no conocemos, pero específicamente por los que están más cerca nuestro y sobre todo por nuestras autoridades. Lo necesitan de veras y sobre todo necesitan conocer a Cristo como su Salvador. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.